Pero, por entenderlo, ¿vosotros en el budismo tenéis algún ritual eh, que se pudiera asemejar, por ejemplo, a la misa católica? Sí, sí. Y todas las escuelas budistas, desde el budismo Zen hasta el budismo Vajrayana, desde el budismo de las escuelas tempranas, del budismo Nikaya, de las escuelas Theravada, todos tienen aspectos o todos se valen del ritual. El ritual es un método y es un método extraordinario, porque además nuestra vida está llena de rituales. Implica, cuando quedamos esto está siendo un ritual, esto es parte de un ritual, que nos hemos puesto en contacto, hemos quedado, estamos valiéndonos de objetos y de medios para celebrar un encuentro. Sin todos estos objetos, no sería posible estar aquí. No llevaríamos a cabo nuestro encuentro. Dentro del budismo tibetano, que es el que obviamente yo más conozco, nuestras prácticas hechas de manera personal, de manera individual o colectiva, el budismo vajrayana es fundamentalmente, el ritual es un método que está allí presente de manera constante. Entonces es vital conocer el sentido que tiene ese ritual. Si no es una repetición mimética de algo que no tiene mucho sentido. Hablando con párrocos, hablando con sacerdotes, hablando con curas, hablando con rabinos, pues nos vamos compartiendo cómo también se valen de elementos materiales para expresar algo inmaterial. El ritual es eso, te vales de elementos materiales para expresar lo inmaterial, para expresar lo trascendental. Utilizas lo ordinario para acercarte a lo extraordinario. Entonces, eso está presente también en el budismo tibetano. Y antes de entrar en algunos términos más cotidianos como la soberbia, como el ego, como el consumismo, que me encantaría saber tu opinión, me gustaría saber qué te ocupa a ti más tiempo de reflexión en tu día a día. Entiendo que en función de tu edad, al final, y por tu situación personal, pues habrás pasado por varias fases, pero si tú tuvieras que echar la vista atrás, qué cosas te han hecho pensar más? La muerte, eh, y la vida. En realidad esas son las dos cosas que más te hacen pensar. Sí. Y quería tocar un poquito más adelante el tema de la muerte, porque sé que hace algo que es precioso, que al final es acompañar a esos últimos días. Pero ya que estamos hablando de eso, me gustaría preguntártelo ya. Y es, ¿cómo surgió eso? ¿Siempre te ha interesado ese tema o fue más una cosa fortuita y decidiste investigar sobre el tema? ¿Y qué haces para ayudar a esas personas en esos últimos momentos? Hace muchos años, cuando falleció mi padre, para mí fue conmocionante su estar delante de un gran misterio, más allá de la conmoción de la muerte de tu padre. Además de que se había muerto, lo que me conmocionó fue la muerte en sí. Estar delante del cadáver de mi padre, que hasta hace unos pocos minutos era alguien que estaba vivo. Entonces eso para mí a los 30 y algo de años, no recuerdo cuántos, para mí no es que te enteraras por primera vez a tus 30 y tantos años de que la muerte existía, pero se ha presentado en tu vida. Y entonces te desconcierta, te interpela, te interroga. ¿No? Tienes un gran desconcierto, porque no entiendes qué es lo que ha pasado. Realmente ya en ese momento no entiendes nada, más allá de lo biológico. Sí, pues por esto, por aquello, pues murió. Entonces, eso me llamó mucho la atención, eso me descolocó. Y también lo que me llamó la atención es en la soledad en la que murió. Y no es que nosotros, mi hermano, mi madre, es decir, su esposa, no estuviésemos con él, estuvimos todo el tiempo. Pero en las horas previas a su muerte, vino el médico que estaba de guardia y entonces me dijo, para que tu padre esté más cómodo, lo vamos a llevar a otro sitio. Y horas después me llamaron y ya que había fallecido. Entonces, yo no sé si realmente pasó lo que yo sentí, pero lo que yo sentí es que mi padre en ese momento estaba molestando y que era un estorbo, porque ya era alguien que estaba en la cercanía de la muerte y que de alguna manera era una incomodidad. Y entonces había que apartarlo. Con esto no quiero decir que no quiero ser injusto,
que lo hayan desatendido y que haya muerto por desatención. Lo diré de una manera más amable. Creo que sí, es esto, que se minimizó el acto de la muerte, que quedó, yo creo que ahora lo defino mejor, que quedó simplemente en un hecho biológico, cuando es un hecho humano trascendental. Ahora lo digo mejor. Lo que más me impactó fue eso. Una de las cosas que más me impactó fue eso. Esa suerte de desprecio que hubo hacia la muerte, que es un hecho trascendental y vital, por paradójico que parezca, en la vida de quien está muriendo y en la vida de quienes quedamos de este lado y le estamos acompañando. Eso fue lo que más me impactó. Esas cosas que quedan allí, vas, vienes, piensas cada tanto. Bueno, con el tiempo se fueron dando algunas formaciones, lectura, las cosas van ordenándose y entonces a partir de algunas formaciones, de algunos voluntariados, vas tomando experiencia y las cosas un poco van ordenándose casi por sí solas. Entonces de allí la colaboración en la Fundación MetaHospice y en el proyecto Al Final de Vida, y en la divulgación de todos los aspectos que tienen que ver con el proceso de final de vida, desde las voluntades anticipadas, las voluntades finales, todo lo que puede ponerse sobre la mesa de cómo hacer un cierre biológico y emocional para poder despedirnos en paz en nuestro entorno y con uno mismo. Si hay rituales, la mayor parte de los acompañamientos que hago no son a personas budistas. Y la mayor parte de las veces que hago acompañamientos no voy vestido de hábito. No me estoy refiriendo a un ritual puntual, sino a un ritual por tu parte de cuáles son los pasos que sigues con una persona cuando la Ahora te acompañas. entiendo mejor. No. Te adapta Porque, a cada una, ¿verdad? porque el papel protagónico lo tiene el paciente y la familia. No vas a colonizar a su muerte. Siempre en hospital, a veces en casa, residencia, ¿dónde sueles ir? Hospital o casas, sí. Y lo que hace es acompañar, ¿no? Con lo que significa la palabra acompañar, desde incluso hablar con quien puedas o estar en silencio con quien no pueda hablar, ¿no? Es eso, con quien no puede o no quiere hablar. Entonces, en principio vas porque alguien te lo ha pedido, en principio te lo tiene que, lo ideal es que te lo pida el propio paciente. A veces llegamos porque el personal sanitario en los hospitales donde hay voluntariado se lo ofrece. En eso hay que ser muy cuidadoso, muy delicado, muy prudente. Entonces siempre se ofrece y queda la potestad del paciente y del entorno familiar que lo acepte. Y sabiendo que hoy puede ser que sí, mañana puede ser que no. Entonces estás dispuesto a estar acompañándolos en sus términos, porque es su experiencia. Sí, la persona que muere es ella. Y su entorno. Entonces vas respondiendo a su demanda. ¿Y esto es un voluntariado de vuestro centro o...? Es decir, no, esto es mi recorrido personal. Es tuyo, es decir, ¿y cómo dan contigo? ¿A través de la página web o dan del boca a conmigo boca? Pues a través de la Fundación MetaHospice o del Final de la Vida, y con el tiempo entre la gente conocida pues se va pasando mi nombre, mi teléfono, mi contacto. Entonces, como también en redes pues hablo sobre el proceso del acompañamiento en el proceso de morir, pues de tanto en tanto te llega algún interrogante, alguna pregunta, alguna invitación para que te acerques o alguien que quiera hablar contigo. Y en cuanto a la vida después de la muerte, ¿qué dice el budismo sobre eso? Pues, ¿tienes tiempo? Dice y mucho, ¿sí? Dice y mucho. Pero yo creo que podríamos encontrar que lo que va a decir no es nada distinto a lo que dice mientras estamos viviendo. Aunque luego haya mapas, por ponerlo en estos términos, que describen por dónde, qué es lo que habrá de suceder, pero aunque sean otras realidades, no sucede nada distinto a lo que está sucediendo en nuestra vida cotidiana. Así que prepararse para morir es prepararse para vivir, prepararse para vivir es prepararse para morir. Y parafraseando un poco a Pablo, ¿los budistas creéis que hay vida después de la muerte?
dentro de las distintas expresiones del budismo, que no las conozco a todas en profundidad, pero sí que habrá algunas, hay distintas miradas, en todas es un tema relevante, solo que habrá miradas que son distintas, ¿sí? En las escuelas del budismo temprano se observará de una manera, en las escuelas del budismo tardío, de las escuelas del budismo mahayana, del budismo tibetano, se mirará de otra. Pero no es un hecho que no se lo tenga en cuenta, solo que hay miradas distintas o descripciones distintas.